Bueno, en primer lugar agradecerles la asistencia a esta actividad convocada por el partido. Vivimos momentos muy tensos en la situación de la lucha de clases en Venezuela. A mí me gustaría darle un cierto marco político a la situación actual, porque necesariamente tenemos que contextualizar los episodios actuales en una estructura superior de lógica política que nos permitirá entender de una manera más clara los elementos concretos de lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que es fundamental entender que la agresión imperialista contra el proceso bolivariano en Venezuela se da en el contexto de una profunda crisis capitalista, de enormes dificultades del capitalismo internacional para mantener la tasa de ganancia, de una competencia interimperialista por controlar zonas del planeta, de recursos estratégicos de tipo económico, de tipo transporte, de interés geopolítico y de interés militar, que en esa disputa hoy a nivel internacional hay dos polos fundamentales, que en el pasillo euroasiático, como llaman algunos, se concreta en la brutal agresión imperialista contra Siria, y en el caso del continente latinoamericano, pues en el ataque fundamentalmente contra Venezuela. Son los dos polos internacionales de la lucha de clases que expresan hoy un mayor grado de agudización. Nada de lo que ahí ocurre es ajeno a las dificultades que el capitalismo internacional tiene para remontar la que todo el mundo reconoce es la principal, la mayor crisis capitalista en la historia. Esto creo que a veces no se toma muy en serio, porque claro, si decimos que estamos frente a la mayor crisis del capitalismo en la historia, mayor que la del 29, la del 29 el capitalismo necesitó desarrollar la Segunda Guerra Mundial, arrasar medio planeta para recuperar el proceso de acumulación de capitales. En esta crisis que estalló en el 2007, pues el capitalismo está necesitando también ejercer un grado de violencia extrema, de destrucción de fuerzas productivas de todo tipo y de saltar por el aire todo el orden internacional surgido al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso absolutamente lo ha liquidado el capitalismo internacional después de los años 90 y del triunfo de la contrarrevolución en los antiguos países del este. En ese contexto se da la situación, porque en ese contexto, cuando está ocurriendo todo ese tipo de proceso previo a la crisis, cuando está el capitalismo encontrarse con las manos libres porque desapareció el bloque socialista del este, en ese momento en la América Latina emergen las fuerzas patrióticas y revolucionarias que una y otra vez en ese continente, a pesar de la brutal represión del imperialismo, vuelven a levantarse. Estamos hablando en la América Latina, que hizo en su día la revolución sandinista. Estamos hablando de la América Latina de Jacobo Arbenz en Guatemala. Estamos hablando de la América Latina de la Unidad Popular Chilena. Estamos hablando de la América Latina, lógicamente, de la Cuba revolucionaria. Estamos hablando de esa América Latina, de una enorme capacidad combatiente, y que ese pueblo, forjado en la lucha primero por la independencia y después por la lucha contra el imperialismo, va acumulando todo un proceso histórico que en el caso de Venezuela se expresa fundamentalmente a partir de Bolívar y de la concepción de Bolívar de la patria grande y de la posición de Bolívar frente a los imperialismos que atacaban a la América Latina. Hugo Chávez empieza
con un movimiento que se llamó Movimiento Bolivariano de los 200, o Movimiento Bolivariano 200, que se constituye con ocasión del segundo centenario del natalicio de Bolívar. Ahí empieza Hugo Chávez un proceso a partir de la figura de Bolívar y de un concepto patriótico bolivariano, latinoamericano, y de una concepción social, todo un proceso político de elaboración de una línea para la nación venezolana que él va a ir protagonizando a lo largo de su vida con distintas expresiones. Desde la rebelión militar, en la cual él intenta derrocar al gobierno de Venezuela, luego cuando fracasa la rebelión militar, asumiendo la responsabilidad de los hechos de una manera firme y tajante, que le gana un enorme prestigio ante el pueblo de Venezuela, que obliga a que el gobierno, 2 años después, tenga que indultar a Hugo Chávez del proceso acusatorio por la rebelión militar que él lideró. Pero a partir de ahí ya Hugo Chávez está embarcado en lo que él llama Quinta República, Movimiento Quinta República, empieza ya a formular todo un nuevo proyecto de país. La situación histórica del pueblo de Venezuela, capitalismo dependiente, burguesía criolla comisionista y que vendía al país al imperialismo, al mejor postor, que nunca supo desarrollar ni tan siquiera un modelo capitalista aprovechando los recursos, los valiosísimos recursos económicos que tiene Venezuela, que son absolutamente extraordinarios, y que instaló históricamente un modelo rentista que hacía que la economía venezolana consistiera en vender pues su petróleo y vender toda una serie de materias primas, pero no desarrollar un proceso de industrialización que le permitiera que las ganancias grandes quedaran en Venezuela. Es decir, que de alguna manera se explica en Venezuela, es decir, no es vender el petróleo crudo, es vender los transformados. Pero los transformados no le tocaban. En el reparto internacional del trabajo en el capitalismo, a Venezuela no le tocaba la industria. Y entonces lo que se instala es un modelo rentista, que es un modelo absolutamente dependiente, un modelo de expolio del país, donde los grandes monopolios son los que hacen y rentabilizan esa extracción de materias primas, pero el país no se desarrolla económicamente. Eso creó una sociedad venezolana donde la burguesía criolla, los sectores de la oligarquía tenían un altísimo nivel de vida, y luego la inmensa mayoría del pueblo situado en la absoluta pobreza, en la miseria, en una sociedad dominada por la corrupción, por la violencia social, donde la alternancia en el poder de uno u otro partido, los adecos y los copey, pues históricamente se resolvían a partir del pacto de punto fijo, el control de las clases dominantes, la opresión y la explotación de ese pueblo. Lo que hace Chávez es cuestionar todo ese proceso histórico y es cuestionar todo ese modelo. Y lo hace con una enorme capacidad de liderazgo, con un apoyo social de masas y con el lanzamiento de toda una serie de propuestas políticas y económicas que coloca al país en unas nuevas coordenadas diferentes de la lucha de clase. Eso es lo que ocurre esencialmente en Venezuela, que las clases capitalistas
consideran que se está generando un nuevo proyecto de país donde ellos no tienen la capacidad del control absoluto del poder, del ejercicio de la dictadura del capital, y que empiezan a aparecer otros grupos sociales nuevos, que empieza a aparecer una base popular que empieza a tener derechos y empieza a exigir más derechos, y que esa burguesía, por sus intereses de clase, no tiene ninguna voluntad política de aceptar nunca que eso pase. Esa posición de la burguesía criolla tiene toda la colaboración, toda la implicación del imperialismo internacional, especialmente el imperialismo yanqui y el imperialismo europeo. En Venezuela la expresión que usa normalmente para referirse a la agresión imperialista es el imperialismo norteamericano y europeo. Porque ellos entienden que los dos imperialismos están absolutamente implicados hasta el cuello en la agresión contra el proceso de cambios políticos en Venezuela. Eso en diversos intentos que realizan contra el proceso llevan al golpe de Estado del año 2002. Un golpe de Estado que hay que decir, y vale la pena hacer memoria, rápidamente los distintos llamados gobiernos democráticos internacionales de forma acelerada van a reconocer al golpista, al presidente de Fede Cámara. Aquí en Canarias era presidente de la Comunidad Autónoma Canaria Román Rodríguez, que automáticamente se alineó con los golpistas. Es decir, no hay principios democráticos, éticos, políticos ajenos a la lucha de clase, y comprendiendo perfectamente cuáles son los intereses de clase que se están confrontando y se están dilucidando en el momento que se produce un golpe de Estado que entiende, beneficia a las clases que representan, pues todos los gobiernos correspondientes se alinean rápidamente con los golpistas. Afortunadamente, en Venezuela se suele decir que cada 11 tiene su 13. Es decir, el 11 fue el golpe de Estado y el 13 Chávez sale otra vez libre hacia Miraflores a recuperar su puesto de presidente del país. Cada 11 tiene su 13. Y ahí yo creo que uno de los elementos importantes de todo este proceso, extraordinariamente importante de todo este proceso, y que yo en la experiencia concreta en Venezuela lo pude percibir, es que hay una base popular que está apoyando ese proceso. Lógicamente de eso no nos llega nada por los medios de agitación y propaganda de la burguesía, no hablan absolutamente nada de eso, pero la brutal agresión contra Venezuela no se aguantaría si no existe un fuerte bloque popular comprometido con el proceso, y si no existe también una fuerza armada bolivariana que son también garantes del desarrollo del proceso. Los sectores populares, la clase obrera en Venezuela tiene hoy y ha tenido en estos años derechos que nunca conoció antes de la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela. Es decir, en la ciudad de Caracas, que es un valle, está rodeada absolutamente por eso que llaman los cerros, que uno había oído nombrar y que había visto alguna foto, pero los cerros es una cosa impresionante, como nuestro Risco San Nicolás, pero de kilómetros, ¿no? De kilómetros por acá, por allá, miles y miles de viviendas hacinadas ahí en las laderas, donde antes nunca llegaba un médico, donde la gente que estaba ahí, si alguna vez en todo caso llegaba a estar en una situación extrema de tener que necesitar un médico, tenían que reunirse todos los familiares y los amigos de la persona enferma para reunir algún dinero para poder llevar a una persona al médico, porque esa era la situación de Venezuela antes de Chávez, y de la mayoría popular en Venezuela. Hoy
esos barrios tienen cada uno su centro de salud y tienen el médico al lado. Una parte de ellos, importante, lo sabemos, cubano. Eso nunca lo había visto el pueblo de Venezuela. Y a esos barrios, que son en esas laderas tan terribles, no es como la escalera mecánica que hay para subir al local ese, que la pusieron hace no sé cuántos años y nunca funciona. No, esos barrios tienen un metro aéreo, que les hizo Chávez, un metro que va por unos cables aéreos y llega desde Caracas y sube arriba a la parte alta de los cerros, y de ahí pues ya se reparte hacia abajo los accesos. Claro, obras importantísimas que se hicieron en ese periodo de Chávez, que además tuvo la suerte de un periodo donde el precio de petróleo estaba bien alto y era lógicamente un recurso económico importantísimo para apoyar a ese proceso. Pero claro, es que en Venezuela se construyeron en ese periodo de Chávez 1.600.000 viviendas. Muchas de esas viviendas para los sectores obreros y populares se construyeron en Caracas mismo. A mí me enseñaron algunos de esos edificios, por allí íbamos por Caracas y dije, mira, aquel bloque de las viviendas que se hizo en el plan de vivienda bolivariano. Y aquel bloque también, usted veía allí en medio de Caracas. Es como si aquí construyeran al lado de Mesa y López un bloque social para las personas que no tienen vivienda, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de cambios extraordinario, una serie de derechos, todo un proyecto de país, porque además eso se concreta en la Constitución, en la anterior constituyente que dirige Chávez y que crea todo un nuevo marco jurídico, político y económico, donde hay un reconocimiento de la soberanía de la nación, del sentido de la patria. Eso es un tema que uno ve en Venezuela enormemente arraigado en el conjunto del pueblo, ¿no? Es decir, el sentido de la patria, el sentido de lo que es Bolívar como símbolo de la soberanía y la independencia de la patria, es un elemento absolutamente arraigado en el pueblo. Yo creo que no hay en Venezuela nadie que no sepa quién es Bolívar y qué significó Bolívar para Venezuela. Es un símbolo. Y hoy no hay nadie que no sepa quién es Chávez y lo que significó Chávez para Venezuela. Es decir, hoy el liderazgo de Chávez, el carisma, el reconocimiento social de la figura de Chávez es un elemento que está en la calle, en el pueblo de Venezuela. Por tanto, lo que se da ahí es un proceso que ha significado tremendos avances y que en otros aspectos, hay que decirlo, no consiguió los objetivos que conseguía, que se querían conseguir, ¿no? Es decir, Venezuela sigue siendo hoy esencialmente, a pesar de toda una serie de iniciativas económicas y políticas, una economía de capitalismo rentista. Es decir, el proceso de industrialización, de cambio que se quiso implementar y que además había la conciencia clara de que cambiar el proceso, el proyecto de la patria significaba cambiar y liquidar, acabar con el modelo rentista, que es un modelo propio de colonias, un modelo propio de capitalismo dependiente. Eso en Venezuela todavía no se ha dado, y de hecho uno de los objetivos de la constituyente que convoca el gobierno de Maduro el 1 de mayo, ¿no? Para el día 30, uno de ellos es transformar el modelo rentista. Eso es un elemento determinante, porque siempre en la dominación del imperialismo, toda la estrategia está en extraer materias primas de los países que las tienen en gran cantidad y hacer el proceso de transformación en los grandes centros capitalistas e impedir así el desarrollo de esos otros países. Eso es un modelo histórico, 1000 veces repetido, y sin lugar a duda también en Canarias sabemos bastante de ese modelo, ¿no? Las dificultades, lógicamente, para consolidar el nuevo modelo que se quieren hacer son tanto de índole
digamos, interna del proceso como de índole externa. Es decir, desde el punto de vista de la índole externa está claro que hay un ataque sistemático contra el proceso. Es decir, desde las fuerzas capitalistas, lo que llamamos aquí la derecha, una expresión política, hay un ataque desde el mismo inicio del proceso contra ese proyecto de país. El acaparamiento, la desaparición de los productos de primera necesidad. Ahí me hablaba uno de los compañeros del partido que está en tareas ahí con la presidencia del gobierno, me decía que él había participado en un operativo donde habían ido a un galpón donde habían miles de toneladas de harina pan, que es una cosa fundamental para la alimentación venezolana, caducadas. Si las habían escondido, tenían allí que se pudriera, pero que no llegara al consumo. Claro, el proceso tiene que luchar con todas las rémoras históricas que tiene la sociedad venezolana. Rémoras históricas que tienen que ver, lógicamente, con los problemas de desestructuración, con problemas en Venezuela, la corrupción histórica. Eso fue siempre una característica de la sociedad venezolana, de todos los gobiernos, tanto de ADECO como de COPEI. Y todo ese proceso hay que cambiarlo. Y luego fue un proceso nuevo, fue un proceso exitoso que planteó unos retos extraordinarios y que había que determinar las fases, los objetivos tácticos por donde iniciar las transformaciones sociales y económicas. Y ahí eso es lucha de clases. Y eso es un proceso de cambio sociales y políticos en el que se funciona aprendiendo de la práctica, porque el camino a priori no está trazado, no está recorrido, no hay un modelo que Venezuela pueda decir, pues lo vamos a hacer igual que estos o igual hicieron aquellos en la historia. Ellos han tenido que enfrentarlo directamente, con un problema claro, es decir, no existía la organización de vanguardia de la clase obrera con capacidad de liderar el proceso. El proceso lo lidera la figura carismática de Hugo Chávez y lo lidera una parte sustancial de las Fuerzas Armadas que se alinean con Chávez, y lo lideran pues toda una serie de sectores diversos que existen en la sociedad venezolana que se suman a la propuesta de Chávez. Ahí el Partido Comunista de Venezuela lo tuvo claro desde el principio. El Partido Comunista de Venezuela tuvo claro que el liderazgo de Chávez era determinante en el proceso, y desde la primera convocatoria electoral que se presenta a Chávez, el Partido Comunista de Venezuela está apoyando la candidatura de Chávez. Pero luego hay los debates. Bueno, en un determinado momento en Venezuela se empieza a hablar del socialismo del siglo XXI, y en el discurso oficial se habla del socialismo y decimos defendemos el socialismo y defendemos la Venezuela socialista, pero en Venezuela no hay socialismo. Creo que eso evidentemente es una voluntad, es un deseo, es un compromiso político, depende en cada caso cómo se represente y cómo se asuma. Pero ahí en ese caso el Partido Comunista de Venezuela lo dice claramente, es decir, no hay un proceso socialista en Venezuela, si bien hay toda una serie de fuerzas que se expresan, de sectores sociales que se expresan comprometidas con un futuro socialista para Venezuela. Eso dio mucho debate en su momento, porque ustedes recuerdan incluso cuando en determinado momento Hugo Chávez lanza su propuesta de la Quinta Internacional. Yo personalmente me acuerdo cuando se lanzó esa propuesta y dijimos, vaya lío, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Claro, una persona con el liderazgo en aquel momento, ¿no?, de Hugo Chávez, con ese carisma, con ese proceso de cambios en Venezuela, lanza una propuesta de una Quinta Internacional y bueno, nos quedamos todos un poco así. Bueno, pero son cosas que hay que entenderlas
en un proceso donde en la lucha política se están buscando caminos. Y quienes están liderando eso lanzan sus ideas. Luego el mismo Chávez recogió velas en esa propuesta de la Quinta Internacional, ¿no? Pero es normal que en un proceso de ese tipo esas cosas se den. Y más, si no hay un partido comunista más potente que pueda jugar un papel de liderazgo y de orientación con autoridad suficiente, autoridad política suficiente, como para tener. Ahí se da un debate, por ejemplo, importante. Es decir, podemos decir que la relación del Partido Comunista de Venezuela con el proceso, con el mismo Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, es un proceso de apoyos que tiene acuerdos y desacuerdos. Es decir, el Partido Comunista de Venezuela está en el gran polo patriótico. Cuando hay procesos electorales, se incorporan a las candidaturas del gran polo patriótico, suman sus cuadros a eso, pero en algún caso hay discusiones. En algún caso hay discusiones, porque el Partido Comunista entiende que se está proponiendo desde lo que es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que un poco lidera el proceso ahí, pues alguna candidatura que sencillamente no corresponde. No corresponde. Claro, ahí los camaradas daban algún ejemplo de algún caso en que se había sido elegido alguien a pesar de la oposición del Partido Comunista de Venezuela, y luego ese alguien había tenido serios problemas con la justicia y efectivamente se demostró que la propuesta del Partido Comunista de Venezuela era correcta. Pero bueno, tiene que lidiar con eso. Tiene que lidiar con eso. Y seguramente el Partido Comunista de Venezuela, yo creo que en general acierta, pues muchas veces pues acepta cosas que le parecen injustas con el peso político, peso organizativo que puede tener un determinado sector, en un determinado estado. Pero al final, siempre el Partido Comunista de Venezuela tiene clara la prioridad del proceso, que en ese proceso es donde hay que estar ahí, con acuerdos y desacuerdos, y que lógicamente tiene el Partido Comunista de Venezuela su propio proyecto político revolucionario de construcción del socialismo, y que en ese proceso hoy eso está y se puede llegar hoy hasta ahí. Lógicamente el Partido Comunista de Venezuela hace su propia propuesta de alianza. Ahí hubo un debate importante en su momento en torno a la propuesta de Hugo Chávez, ¿no?, de fusionar todos los partidos en un solo partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. El Partido Comunista se quedó afuera y le costó algún problema de alguna parte de la organización que no comprendió eso y se separó del Partido Comunista de Venezuela. Pero la posición del Partido Comunista de Venezuela fue: unamos a todas las fuerzas revolucionarias y progresistas que apoyan el proceso, pero no en una sola organización, sino en una vanguardia unida donde se conciertan los acuerdos entre las organizaciones, y las organizaciones siguen existiendo y siguen desarrollando la acción política sobre la base de los acuerdos y manteniendo las posiciones propias de cada proyecto. ¿Por qué? Porque se entendía que no existían los mimbres que permitieran pues hacer una nueva formación política con la consistencia necesaria que superara viejos problemas de la política en Venezuela, y que por tanto eso era una opción de riesgo. Entonces ahí ese debate se da, y ese debate a veces es duro y hay incomprensiones en el proceso, pero es la lucha de clases. En eso no hay que preocuparse. Yo creo que al final, pues evidentemente la posición de Chávez del Partido Socialista Unificado de Venezuela tiró para adelante y está ahí como la fuerza fundamental del gran polo patriótico, y el Partido Comunista de Venezuela sigue con su proceso. El Partido Comunista de Venezuela tiene una historia larga, es el partido más antiguo que hay en Venezuela. Es decir, de los partidos que hoy existen en Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela me parece que se funda en el 31, si no me equivoco, ¿no? El 31 o el 35, ahora mismo no estoy seguro. Una de esas dos fechas es. Hoy es el partido más antiguo que existe en Venezuela. Un partido de un prestigio social que ha tenido etapas de mayor influencia en la clase obrera. Un partido que ha tenido una gran influencia en la clase obrera venezolana. Se fundó el Partido Comunista de Venezuela en las zonas petroleras, en los obreros petroleros,
De hecho, su secretario general de estos años, que es el camarada Oscar Figuera, procede de ese sector, de la producción. Y tuvo una etapa en que se pasó a la lucha armada, fue ilegalizado, luego volvió otra vez a la legalidad. Tiene algunos dirigentes históricos muy conocidos, de mucho peso en la historia de Venezuela. Ahora, precisamente en estos días, un comandante de la guerrilla, Argimiro Gabaldón, fue llevado al mausoleo de los héroes que hay en Caracas, con todos los honores, un enorme reconocimiento popular. Y es un partido que hoy ellos se consideran pequeños para lo que necesitan hacer en Venezuela. Ellos necesitarían ser un partido más grande. Y comparado con la realidad que nosotros conocemos en España, no son un partido pequeño. En lo que yo pude conocer en el Congreso, los días que estuvimos allí, es un partido de fuerte presencia obrera, de fuerte composición obrera. Las delegadas y los delegados al Congreso tienen una alta composición obrera, pero es un partido que al mismo tiempo mantiene cuadros profesionales e intelectuales de enorme prestigio en Venezuela. Han tenido peso en las universidades, han tenido peso en el sistema judicial, es decir, combina esos dos elementos, y ha habido figuras históricas de la sociedad venezolana que han sido grandes dirigentes comunistas y que han jugado un papel en la historia de Venezuela, en las distintas situaciones. Claro, el Congreso del Partido Comunista de Venezuela se celebra en este contexto, donde el imperialismo y la oligarquía local, que no consiguió revertir el proceso por ninguna de las formas de participación democrática que esa constitución actual ofrece, que recurrió al paro petrolero, que recurrió al golpe de Estado, que recurre a la violencia callejera en los últimos tiempos, no una violencia callejera que hay que decir que está localizada en ciertos sitios donde gobierna la derecha. Sí, yo estuve en Caracas 5 días, creo que fue, con todas las delegaciones internacionales. Nos desplazábamos de un lado a otro, fuimos a ver el mausoleo donde está el cuerpo de Chávez, recorrimos alguna zona céntrica de Caracas, caminando y viendo la actividad en la calle, como la gente tiene una plaza donde la gente organiza bailes por la tarde y hay manera espontánea, está todo el mundo bailando, y cuando llegan las delegaciones internacionales, pues las consignas son de Chávez vive, y aquí llegan las delegaciones internacionales del Partido Comunista de Venezuela. Es como si fuera ahí en la Plaza del Pilar, vamos, dicho aquí en términos locales, ¿no? Donde se ve todo un componente popular que está ahí absolutamente identificado con eso. En una sociedad venezolana compleja, donde hay una mezcla de razas y de comunidades diversas, es decir, desde los indios a los negros, mulatos, blancos, amarillos, es decir, hay una sociedad enormemente compleja por su proceso histórico, pero donde se ve que hay unos elementos que han vertebrado esa sociedad de una manera altamente significativa, donde el discurso patriótico es un elemento absolutamente interiorizado en el conjunto de la sociedad. Ese sentido de la soberanía, ese sentido del proyecto propio y de la herencia de Chávez. Son elementos que están ahí. ¿Dónde se dan esas situaciones de violencia callejera que tanto le gusta sacar a los medios de agitación y propaganda de la burguesía española? Pues en los sitios controlados por la derecha, donde hay una gobernación de la derecha, donde hay una alcaldía de la derecha, y donde son las mismas instituciones esas las que ayudan, facilitan, provocan, financian esas algaradas. Ahí se daban datos de que la gente que está
en esos grupos de violencia callejera que tienen sus manuales y que lo pueden ver por internet. Les explican cómo hacer una comisión de finanzas, una comisión de propaganda, una comisión de recursos, de intendencia, etcétera. Ahí nos enseñaron ahí en internet, están ahí todo el modelo de cómo esas guarimbas se tienen que organizar. Ahí hay mucho dinero pagando a esa gente. En algún caso nos aseguraban que a una persona en una guarimba de esas le pueden pagar en un día lo que un trabajador gana en 3 meses. Es decir, hay mucho dinero regando eso. Pero se da en esos lugares. Cuando estuvimos allí, en Venezuela, se produjo el ataque a la base de la militar, de la Fuerza Nacional, de la Guardia Nacional, de La Carlota. Es decir, bueno, claro, nosotros lo vimos por internet. Y eso ocurrió, no muy lejos parece, pero claro, era un episodio concreto de algo que se organiza, de una especie de grupo de comando que se organiza para eso y que tiene siempre allí la cámara, ¿no? Los medios de difusión para distribuir eso. Evidentemente, eso no es lo que caracteriza la situación en Venezuela. Lo que está caracterizando la situación en Venezuela es un elemento de resistencia popular y de disposición a defender el proceso, y ahí aparece la constituyente. Yo creo que es el elemento central hoy de la batalla, que además el enemigo de clase ha comprendido el peligro de la constituyente. Claro, frente a toda esta estrategia de ataque, de violencia, de asesinatos, ¿no? Estamos hablando hoy ya de la cifra de los 100 muertos, de buscar desestabilizar todo el proceso. Y hay que decir que quizás un año atrás, 2 años atrás, era precisamente la fuerza de la derecha las que pedían una constituyente, cuando el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo lanza la constituyente y dicen que no. Y yo creo que es muy interesante entender el proceso que se lanza en esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, porque los que hemos dicho muchas veces que ya estaba bien de que el proceso en Venezuela se sometiera siempre a las reglas democráticas de la burguesía y que los procesos electorales fueran procesos marcados por la democracia burguesa, que algún día eso no salía bien y entonces los enemigos que ganaran iban a arrasar con todo en 24 horas, y siempre era una preocupación, ¿no?, de esa convocatoria. Ahora, esta Asamblea Nacional Constituyente se convoca ya con una expresión de democracia que tiene que ver directamente con el nivel de organización social y política del pueblo. Yo creo que quizás todos lo conocen, pero me parece que es un argumento interesante que yo quisiera explicarles cómo se compone la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a elegir el día 30. En total son 545 miembros de la constituyente, ¿vale? Ahí se convocó un plazo de inscripción, todo el mundo que quiso se inscribió, hay diversas formas para inscribirse, y ahí salen las listas por las cuales se va a votar, que se hizo el ensayo el domingo pasado, ¿no? Un ensayo absolutamente exitoso, que no ha contado ninguno de los medios de agitación y propaganda de la burguesía. Hablan del otro simulacro tramposo, no verificable, que hizo la derecha. Eso sí lo publicó mucho el País, por ejemplo, y el Radio Nacional y todo ese tipo de cosas, pero no se habló del simulacro, como llamaban ahí, de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay 364 miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente que se eligen por vía territorial, es decir, de los distintos estados, gobernaciones, etcétera. Hay proporcional a la población, van a ser elegidos por esa vía. Mientras que hay 173 integrados por sectores. Entonces ahora ya no es el voto universal directo de la democracia burguesa. Ya estamos hablando de otra forma de democracia. Los estudiantes eligen 24 miembros para la Asamblea Nacional Constituyente. Votando entre estudiantes.
votando solo entre estudiantes, las organizaciones estudiantiles, los centros estudiantiles. Los campesinos y los pescadores, a través de sus organizaciones, eligen 8 miembros para la constituyente. Eso quiere decir que todo un colectivo de la sociedad, de un sector de la producción específica, y que además en el caso de los pescadores, por ejemplo, ahí ha habido muchas iniciativas interesantes del proceso que quitaron a los barcos que hacían una pesca de una forma muy agresiva, rastreros, etcétera, etcétera, y le dieron embarcaciones y motores a los pescadores de ribera para que ellos fueran los que protagonizaran la pesca, ¿no? Ese tipo de cosas, y eso está organizado. Bueno, esa gente tiene su propio cupo en la Asamblea Nacional Constituyente de 8. Los empresarios tienen 5. Hay menos empresarios que trabajadores. Creo que eso lo tenemos claro, ¿no? Y las personas con discapacidad eligen 5. Los pueblos indígenas eligen 8. Si la primera vez que en la Venezuela se reconoce a los pueblos indígenas, ya se lo reconocía la Constitución vigente, pero ahora ya hay una cuota de ese tipo. Los pensionistas, 28 constituyentes. Si las organizaciones de pensionistas eligen a sus propios miembros para la constituyente. Los voceros comunales, es decir, las comunas, que es una forma de organización popular, ¿no?, que existe en los barrios, etcétera, eso eligen 24 miembros para la constituyente. Y los trabajadores, que son más en el país, eligen 79 a través de sus organizaciones. Claro, cuando se lanza esta propuesta, se está lanzando una apuesta política, yo entiendo, muy importante en Venezuela. Es decir, ahora vamos a dar el paso de dejar de funcionar con las reglas de la democracia del enemigo de clase. Y ahora vamos a empezar a construir, poco a poco, es un paso, a empezar a construir las reglas democráticas del proceso bolivariano, de los sectores populares, de los trabajadores. Yo creo que es un enorme acierto. Esto es un enorme acierto. Y esto explica en buena medida el desquicio de las fuerzas capitalistas y de los imperialistas. Es que si las cosas empiezan a funcionar con estas reglas, las cosas van a ser distintas en Venezuela. Y eso es lo que no quieren los capitalistas. Y por tanto hay una confrontación entre capitalistas y trabajadores, entre capitalistas y sectores populares. Trabajadores que, por cierto, hoy en Venezuela, los que tienen el salario más bajo, tienen un bono de comida diario. Hoy. Si hay gente que tiene salario bajo, que no, a día de hoy no le han subido esos salarios, porque el proceso es lo que es, tienen un bono para comer. Solo que cuando pueden comer, cuando más puede comer el pueblo de Venezuela, los capitalistas esconden los alimentos. Eso es lucha de clase. Eso no es otra cosa que lucha de clase. Y ahora venimos con el tema de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente, que es también muy importante y que es parte de la lucha política. Hay un discurso que el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido permanentemente hasta en los momentos de los crímenes más brutales y las agresiones más brutales que se han hecho en este tiempo, que es el tema de ganar la paz. El primer punto que plantean con la Asamblea Nacional Constituyente es ganar la paz y reafirmar los valores de la justicia. Y yo he oído algún comentario, alguna gente dice, ya está bien de hablar de paz cuando les están dando tanta leña. Claro, pero es que la lucha política, el enemigo nunca nos tiene que marcar la táctica política a nosotros. Y si en Venezuela hoy un elemento de cohesión y un elemento de reagrupamiento popular es la lucha por la paz, porque en esos sitios donde actúan las guarimbas hay gente que no puede salir a la calle porque están los de la guarimba un día y otro ahí dándole, pues claro que la lucha por la paz en Venezuela es una bandera del gobierno de Nicolás Maduro. Y no es una flojera. Y no es una flojera. Es una bandera que tienen que levantar el gobierno de Nicolás Maduro. Votar la constituyente, votar por la paz en Venezuela. Es un elemento fundamental. Otro objetivo de la constituyente, de los puntos que pone el gobierno, es ampliar y perfeccionar el sistema económico de Venezuela
basado en la productividad, la diversificación y de carácter integrador. Hay todo un discurso en Venezuela, la Venezuela bolivariana, de protagonismo popular, de respeto por la naturaleza, de buscar soluciones compatibles con la naturaleza, de consideración del papel de la mujer. Eso se repite en el discurso y son valores de una sociedad nueva que se quiere construir. Son elementos avances y no es que haya tremendos cambios superiores, que son los que al final hay que ir, pero son elementos que caracterizan un proceso, ¿no? Otro de los objetivos es constitucionalizar las misiones y grandes misiones creadas por la Revolución Bolivariana. Es decir, son las distintas misiones, que son esas estrategias sociales en los barrios y en los centros de trabajo, y eso se va a elevar a la categoría de constitución, de rango constitucional, para que quitar una de esas misiones signifique reformar la Constitución. ¿Vale? Es como decir que aquí, en una Constitución española, se llevara a la Constitución no el derecho al trabajo como está hoy, sino la garantía del trabajo, y de la defensa, por ejemplo, de la negociación colectiva en la Constitución. Eso aquí no va a pasar por ahora. Luego, dar espacio, constitucionalizar las comunas y consejos comunales, es decir, esos gérmenes del poder popular, llevarlos también a la Constitución. Por lo tanto, ya la democracia es otra cosa. Dar espacio a nuevas formas de democracia protagónica, participativa y directa. Defender la soberanía nacional y rechazar el intervencionismo, es decir, llevar a la Constitución de Venezuela el rechazo a las injerencias externas del imperialismo. Agregar un capítulo sobre derechos y deberes de la juventud venezolana en la Constitución específicamente, y trabajar para prevenir los efectos del cambio climático, el elemento de la relación con la naturaleza que está muy en el discurso del proceso bolivariano. Bien, este es el tema de la convocatoria. El Partido Comunista de Venezuela añade otros. Bueno, nosotros creemos que el tema de los trabajadores tiene que tener más peso en la Constitución, que deben haber elementos desde el punto de vista del control de la producción por parte de los trabajadores, y tiene ahí toda una serie de propuestas en esa línea. Pero sin que ellos nieguen esto, sin que el Partido Comunista de Venezuela niegue esto, dice esto, ellos dicen, y más, y algunas cosas más que se pueden hacer. Y entonces se dice, y bueno, ¿y qué es lo que va a hacer la constituyente? Dice, bueno, depende de la correlación de fuerzas. ¿Quién sale elegido y elegida? Y esos 545 constituyentes, en función de la correlación de fuerzas internas, pues va a ser una constitución que tenga más contenido de clase, o una constitución más democrática pero que no tenga tantos contenidos de clase. Ya es un tema de correlación de fuerzas. Ahí hay candidaturas presentadas, hay miles de candidaturas presentadas. Para estos 45 se presentaron, pero tremenda cantidad de... La derecha dice que no se presentaba, pero la sospecha es que, aunque dicen que no se presentan porque quieren negar la validez política del proceso de la constituyente, ellos han inscrito su gente. Porque ya les pasó en alguna ocasión anterior que decidieron no presentarse, claro, y aquello para ellos fue bastante mal, ¿no? Entonces, ese es el proceso que está ahí. La posición del Congreso del Partido Comunista de Venezuela es que ellos están en el proceso. Ellos están ahí. Pero ellos dicen que ese proceso se va a garantizar cuando esa revolución bolivariana adquiera un carácter socialista. Cuando garantice con el poder de los trabajadores el control de todo el proceso. Claro, es un tema de estrategia y de táctica, de lidiar en el proceso, de tratar de ganar influencia, de acertar, y esa es la lucha de clases que hay en Venezuela. Esa es la lucha de clases que hay en Venezuela. El imperialismo tiene claro, el imperialismo yanqui de Trump, ¿vale? El imperialismo europeo de Bruselas y el imperialismo español de Rajoy. Todos tienen claro que esto no les interesa, que esto va contra sus intereses, que
el capitalismo español saca buena parte, los grandes monopolios, de su ganancia de su intervención en Venezuela y en general en América Latina. Hoy los grandes monopolios españoles obtienen más ganancias fuera de España que dentro de España. Y de las que sacan fuera de España, buena parte de ellas en América Latina. Por tanto, a Telefónica, a Repsol, a Endesa, al BBVA, al Santander y a todos los demás, este proceso no les interesa. Quieren tumbar este proceso, trabajan para tumbar este proceso y ponen dinero para tumbar este proceso. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Entonces ahora hay un elemento fundamental con el que yo quiero terminar y si quieren y podemos hacer un coloquio sobre lo que consideren. Este proceso no se le puede dejar solo, como todo proceso de avanzada. Como a Siria no se le puede dejar sola. Cuando hay puntos álgidos de la agudización de la lucha de clases, la solidaridad internacionalista es un elemento fundamental para ayudar al triunfo de los procesos. Y en ausencia de solidaridad internacionalista, el imperialismo ataca con más comodidad. Pero si se levanta una gran solidaridad antiimperialista mundial, el imperialismo tiene más problemas y nosotros le queremos crear muchos problemas al imperialismo para que pueda atacar a Venezuela. Ese es el reto. Eso llevó a una reflexión muy interesante en el encuentro en el Congreso del Partido Comunista de Venezuela, que hizo que la gran mayoría de los partidos que estábamos allí aprobáramos una declaración de apoyo al proceso de la lucha del pueblo de Venezuela, de apoyo al Partido Comunista de Venezuela, como no podía ser de otra manera, y de convocatoria de una jornada internacional, que era el día 14, de apoyo al proceso de la lucha del pueblo de Venezuela. Fue un paso, es un gesto. Ojalá se hicieran más gestos de eso, porque esa práctica sí haría rodar las cosas a una escala superior de intervención. Eso tuvo una respuesta diversa en unos países más, en otros países menos, pero fue una puesta en práctica de un enorme interés, Y ese reto sigue, Es decir, no podemos permitir ninguna agresión mayor contra Venezuela porque hay que levantar la solidaridad antiimperialista inmediatamente a nivel mundial. Tenemos que tener ahí una situación de alerta. De aquí al día 30 las cosas van a seguir tensionándose. La campaña de propaganda va a ser brutal. Las mentiras van a ser inmensas. Hay que recurrir a los medios de información propios. Hay que olvidarse de los medios de manipulación del enemigo de clase, que cuenta mentiras y las cuenta tan bien que las hace creer como verdad. Nosotros tenemos que ir a las fuentes propias. Y en las fuentes propias nosotros tenemos un pulso de la realidad que se corresponde con nuestros intereses de clase. Por tanto, hay que irse al Correo del Orinoco, hay que irse al Granma, hay que irse a la página que ustedes quieran. Yo no voy a hacer publicidad de una a otra, pero medios que son de nuestra clase, que son de nuestro lado y que por tanto informan con la voluntad de que conozcamos la realidad en las coordenadas que se está dando. Ese es el elemento, el reto tremendo que tenemos ahí. Hoy no vivimos un momento de euforia de la iniciativa política de las fuerzas populares y revolucionarias. Un momento difícil de las fuerzas populares y revolucionarias que no terminan de encontrar el pulso de cómo hincarle el diente a la actual batalla de la lucha de clases internacional. Pero la única forma de resolver eso es con la práctica política. Es llamando, golpeando, organizando una y otra vez hasta conseguir levantar de nuevo un amplio movimiento internacional de carácter antiimperialista contra la guerra, contra los gastos militares y contra la agresión a la soberanía de los pueblos. Eso es fundamental porque el capitalismo en su crisis actual está dispuesta a hacer cualquier barbaridad con tal de recomponer su tasa de ganancia. Tenemos que ser conscientes de eso y por tanto afrontar nuestra responsabilidad en la historia, es decir, una expresión que a mí
Me gustó de las que se dijeron en el Congreso del Partido Comunista de Venezuela. Ellos decían la frase: el lugar del hombre en la historia, el lugar de cada individuo en la historia, de cada hombre, de cada mujer en la historia. Entender que nos toca intervenir en un determinado momento, en un determinado punto, en una determinada circunstancia histórica, y nosotros tenemos que actuar frente a lo que la sociedad nos plantea, el momento histórico nos plantea. No podemos esconder la cabeza bajo el ala, ¿no? Y bueno, yo voy a terminar, si me lo permiten, porque aquí hablaba con María Jesús al principio, que este día 20 se cumplieron años del fallecimiento del camarada Andrés Alvarado, que se siempre supo estar ahí. Me acuerdo de estar con Andrés cuando el ataque al Golfo de Sidra en Libia, que lo hizo Bush, si no me acuerdo mal. Y me acuerdo de estar, porque estaba el consulado de Estados Unidos, por donde está, no el mismo que hay hoy, pero por allá, por Franchi Roca, y de estar con Andrés Alvarado y con 3 o 4 más, no habíamos mucho más, con una pancarta contra el ataque, contra Libia, y decía Andrés: aunque seamos 4, tenemos que estar aquí. Por lo tanto, yo, si me permiten, termino con ese ejemplo.